Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial parte 2. Estamos trabajando nuestra preciosa Chilindrina del Chavo del 8. Estamos trabajando estos tres personajes como una mini colección. Ya tenemos el Chavo en el canal, ya sabes que por allá lo puedes ir a tejer. Y estamos ahora en la Chilindrina parte 2, mis chicas, y en la parte 1 trabajamos ya todo esto. Si no lo has visto, si no lo has trabajado y estás viendo este video por primera vez, te dejo por aquí arriba el enlace o en la descripción encuentras también el link para que lo piques y vayas y tejas conmigo todo esto. Ya trabajamos, mis chicas, la cabeza, las orejitas las cosí donde les ubiqué cuando terminamos la parte 1 y tengo unos alfileres acá porque ya medí las gafas y para que nos quede el círculo dentro o en la parte del ojito me quedaron justo ahí, así que ahí es donde voy a introducir las paticas de las gafas, por eso tiene esos alfileres. También, mis chicas, escondí las hebras ya de todo nuestro cuerpo, de las medias, del vestido, del cuellito amarillo, todo escondí esas hebritas y en la parte del zapato con el hilo que habíamos dejado suelto, trabajé desde un costado hasta el otro costado interno con la hebra, con la aguja lanera y la hebra negra pasé y pues ya nos quedó el cordoncito de sus zapatos. Ahora vamos, mis chicas, en esta parte 2 a trabajar el bolsillito, un bolsillito amarillo aquí y también la parte de la chaqueta y el cabello, obviamente. Bueno, y de todos los demás detalles que nos faltan. Vamos a arrancar, mis chicas. Para trabajar, mis chicas, el bolsillito amarillo, con el hilo amarillo vamos a tejer 6 cadenas al aire. Y desde la segunda nos vamos a devolver trabajando punto media vareta. O sea que vamos a tejer 5 puntos media vareta. Es muy sencillo de trabajar, no tiene mucha ciencia o mucha complicación. Aquí voy a doblar para que se quede escondida la hebra inicial mientras estoy trabajando. En este último punto hago mi último punto y subimos con una cadena y giramos. Volvemos a trabajar los mismos puntos y ya te indico cuántas filas en total. Es simplemente un pequeño cuadradito. Vamos a hacer 3 filitas solamente, 1, 2 y 3. Y cuando terminemos la tercera vamos a hacer un bordo, nos vamos a ir aquí por el lateral, hice una cadenita y vamos a bajar aquí por el lateral con puntos bajos hasta llegar a la esquina. En la esquina hacemos 2 puntos y continuamos por la parte baja de las cadenas de esta forma y luego subimos por el otro lateral de nuestro bolsillito, por este lateral, y terminamos en esta esquina. Listo, dejamos la hebra larguita para poder coserlo al vestido. Voy a hacer un punto deslizado aquí, dejamos una hebra larguita y lo cosemos al vestido. Nos queda así nuestro bolsillito. Para trabajar la parte de la chaquetica, mis chicas, vamos a hacer 2 piezas exactamente iguales. Esta es la primera, voy a realizar la segunda contigo y tú vas a hacer la segunda de acuerdo a como te voy a enseñar. Lo que sucede es que esto va aquí, mis chicas, por el lateral. Encima vamos a coser los brazos y esta pieza va a ir por debajo del cuello, una ronda por debajo. Aquí les voy a enfocar, a ver. Ahí, una ronda por debajo, mis chicas, de el cuellito, ¿listo? Aquí debajo. Aquí una ronda del verde por debajo. Y vamos a coserlo ahí. Y la otra la vamos a coser acá, pero antes vamos a hacer, yo les enseño ahorita por detrás cómo hacer para que nos quede en doblez, ¿listo? Como cruzado. Pero vamos a hacer 2, mis chicas. Voy a hacerla con ustedes y lo que les quería decir era que cada fila
está trabajada en punto media vareta, a excepción de la última que la vamos a hacer en punto bajo para dar un acabado final, pero todo está tejido en media vareta. Vamos a tejerlo. Entonces vamos a hacer con el rojo 12 cadenas al aire. Cuando tengan las 12 cadenas, la fila 1 va a ser tejiendo 11 media varetas por toda la tira de cadenas. ¿Listo? Les voy a dar las indicaciones para que lo trabajen, mis chicas. La fila 2, cuando terminen esto, aquí como yo que ya lo estoy avanzando, voy a mostrarles, subimos con una cadenita. Espérenme en un momento que ya estoy terminando acá. Los 11 puntos media vareta. Para mostrarles cómo deben terminar y empezar. Cuando terminen, vamos a subir con una cadenita. Miren, ya hice los 11 puntos. Hago una cadenita y giro. La fila 2 vamos a hacer aumentos. Entonces en la fila 2 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos aumento. 1, 2 y hacemos un aumento. Esa secuencia la vamos a repetir 3 veces. 2 puntos, un aumento. Y luego aquí al terminar nos van a quedar 2 punticos solitos que vamos a tejer. Así, mis chicas. Así, y hacemos una cadenita y giramos nuevamente. Para la fila 3 vamos a hacer ahora la secuencia de 3 puntos aumento por 3 repeticiones y también terminamos con 2 puntos. Perdón, no les dije cuánto quedaban. En la fila 2 nos quedan 14 puntos y en la fila 3 nos quedan 17. Luego para la fila 4 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos aumento, también por 3 repeticiones y terminando con 2 punticos al final. Ahí nos quedan 20 puntos y en la fila 5 vamos a trabajar esos 20 puntos. En la fila 5 ya no hacemos secuencia de aumentos. Ahora, mis chicas, después de esa fila vamos a trabajar la fila 6 haciendo 5 puntos aumento por 3 secuencias y también terminando con 2 punticos. Para la fila 7 haremos la fila de punto bajo que te mencionaba de 23 puntos que nos quedaban ahí y así se ve ya terminado. Corté la hebra larguita, mis chicas, porque vamos a trabajar en la unión de ambas piezas. Te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Teniendo ambas piezas, mis chicas, vamos a ubicarlas de manera que nos quede uniéndose así y que la parte inicial de las cadenas sin aumentos sea la parte que va debajo del cuello, ¿listo? Y la parte final de aumentos hacia afuera. Teniéndola así, vamos a enhebrar con la aguja lanera el extremo, uno de los hilos largos de las terminaciones y vamos a tomar esas dos piezas de unión y vamos a formar así como un, ¿cómo les digo yo? Una come galletas. Miren, chicas, así como con galletas. Y vamos a entrelazar, miren lo que voy a hacer, a unir así, meter una con la otra así, como si una galleta se comiera con la otra. Mis chicas, así. Así, ¿listo? Pónganlo en velocidad lenta si de pronto se les dificulta. Pero es muy sencillo, solamente lo entrelazamos así y ahora con la aguja lanera y el hilo vamos a pasar de un lado al otro tomando las hebritas que tenemos, las primeras, que quede todo unidito, ¿listo? Que quede todo unido, que nada se nos salga ni nada. Vamos a pasar de un extremo a otro uniendo. Esto es lo que vamos a hacer. Y ya les muestro al final. Cuando lleguen aquí después de toda esta costura y lleguen aquí al final, hacemos un nudito, ¿listo? Y voilà, mis chicas, voilà. Así queda. Súper fácil, ¿cierto? Aquí esta parte que hemos cosido es la que vamos a dejar hacia adentro. Y por el otro lado se ve así. Se ve súper chévere. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coser todo este bordo a la parte del cuerpo donde te había indicado anteriormente. Eso ya te lo había dicho. Vamos a coserlo y luego estaremos cosiendo los bracitos a los costados. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar la parte del cabello, que es muy importante. Nos vamos para el cabello.
Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tengamos juntas muchos amigurumis más. Para el cabello, mis chicas, vamos a realizar, miren, una base, como hicimos con el chavito, con el chavo del 8, una base para de aquí se desprendan todas las tiras de cabello. La base la vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos. En la ronda 2 hacemos aumento en todos los 6 puntos, tenemos 12. En la ronda 3 hacemos un punto, un aumento como secuencia. Repitiéndola hasta el final te quedan 18. En la ronda 4 hacemos 2 puntos aumento como secuencia, te quedan 24. En la ronda 5 hacemos 3 puntos aumento como secuencia, te quedan ahí 30 puntos. Luego en la ronda 6 hacemos 4 puntos aumento como secuencia, nos quedan 36. Y en la ronda 7, que es la última que tengo, hacemos 5 puntos aumento como secuencia y nos quedan 42. Cuando ya tengas esta basecita de 42 puntos en la última ronda, vamos a trabajar tiras. Vamos a hacer cadenetas y luego trabajaremos desde la segunda cadeneta punto media vareta en todas las tiras. ¿Listo? La primera que vamos a hacer va a ser de 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y desde la segunda, como te dije, nos devolvemos haciendo media vareta. ¿Qué sucede, mis chicas? Las primeras que vamos a realizar son las tiras de la frente o del rostro. ¿Listo? Ya después de trabajar esas, sí trabajaremos las de la espalda o la parte de atrás de la cabeza. En estas primeras del rostro vamos a hacerlo sin saltarnos en la base ningún punto. ¿Qué quiere decir? Que aquí cuando lleguemos a la base vamos a hacer punto deslizado inmediatamente en el siguiente punto. Ahí. Para volver a iniciar. Y cuando ya estemos trabajando las tiras de cabello que van por la parte de la espalda, las largas, que van como en la parte trasera de la cabeza, en esas sí, mi chica, sí vamos a trabajar saltándonos un punto en base. O sea, cada vez que termines la tira, te saltas un punto y en el siguiente es que realizas el punto deslizado. En estas de la frente, no. Entonces, aquí tenemos una de 9 cadenas. Vamos a hacer a continuación una de 8 cadenas. Luego haremos 4 tiras de 7 cadenas. Luego hacemos una de 8 cadenas y luego una de 9 cadenas. ¿Listo? Esas son las que van a hacer la parte del rostro de la frente. Vuelvo y te repito, una de 9, una de 8 cadenas, 4 de 7 cadenas y luego una de 8 y una de 9 cadenas. Luego de eso vamos a hacer todo el resto de 20 cadenas al aire. Hacemos 20 cadenas, devolviéndonos desde la segunda, serían 19 medias varetas. Y como te digo, en esas sí vamos a saltarnos un punto en la base. Nos han salido en total 16 tiras de 20 cadenas, mis chicas. Y así se ve la base, se ve así el cabello. Lo vamos a ubicar con alfileres en nuestra cabeza. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Vamos a ubicar las tiras de 9 cadenas encima de la orejita y las demás siguiendo el orden. ¿Listo? Luego la de 8 y aquí en el frente las de 7 cadenas, ¿vale? Y todas las de 20 cadenas irán acá por detrás ubicadas con alfileres y posteriormente las vamos a coser o a pegar. Quiero mostrarte cómo se ve ya ubicado el cabello con los alfileres. Mira cómo los he ubicado, todas las de la parte del frente y todas las de la parte de atrás. Se ve así. Lo voy a dejar a un lado para trabajar un poco de más de flequillo que le dé volumen aquí arriba y las coletas. ¿Listo? Te las voy a indicar cómo las vas a trabajar. El flequillo sencillamente vamos a hacer 5 tiras de 7 cadenas al aire y desde la segunda nos devolvemos trabajando las 6 o 6 puntos media vareta y se ve así.
Esto es lo que vamos a coser o a pegar aquí justo encima de lo que ya tenemos del flequillo para darle un poquito de más volumen. Ahora, mis chicas, vamos a hacer coletas. Las coletas vamos a hacer dos exactamente iguales. Yo ya tengo una. Voy a trabajar aquí la otra. Y sencillamente es trabajar 5 tiras de 16 cadenas. De 16 cadenas y desde la segunda nos devolvemos trabajando 15 medias varetas. Cuando termines dejamos una hebrita larga porque lo que hacemos, mis chicas, es enrollarlas de esta forma, enrollar así y con la hebra coser toda esta unión para que no se nos suelten. Luego posteriormente aquí vamos a enrollar la moñita que vamos a hacer de tono amarillo. Y ahí queda la coletica lista, mis chicas. Entonces vamos a hacer dos. Aquí ya tengo una, aquí estoy trabajando la otra. ¿Cómo lo hacemos? Pues tejemos las 16 cadenas, nos devolvemos haciendo los 15 puntos media vareta y al terminar inmediatamente comenzamos la siguiente trabajando las 16 cadenas. ¿Listo? Eso es todo. Así que vamos a trabajar todo esto. Ya te muestro algo muy sencillo como trabajar la coletica amarilla y estaríamos ya pintando nuestras gafitas de color negro. Para las moñitas, mis chicas, vamos a tomar el hilo amarillo y trabajaremos 12 cadenas al aire. Y desde la segunda te vas a devolver haciendo 11 puntos bajos, como lo ves aquí. Ya tengo las dos, debemos hacer dos. Y cuando cosamos, como te indiqué, la coletica, vamos a poner alrededor nuestra moñita de un extremo al otro, así, para que se vea así la moñita sobre la coleta. Las moñitas ya te ubico en el lugar donde debemos colocarlas. Ya tenemos todas las piezas, ya pinté, mis chicas, las gafitas. Mira cómo me quedaron. Tengo las gafitas ya pintadas con esmalte negro, le eché un poquito de esmalte ese brillante por encima y así quedaron. Vamos ahora a terminar de coser y de esconder hebra, mis chicas, y ya les indico dónde vamos a ubicar cada pieza, cómo nos queda terminada y también cómo debemos hacer el bordado de los ojitos, ¿listo? Del rostro. Es algo muy sencillo y ya te lo voy a mostrar, no se me vayan. Bueno, mis chicas, así hemos terminado ya con nuestra chilindrina. Yo le digo chilindrinita. Nos ha quedado preciosa, mis chicas. Escríbanme en los comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Listo? Voy a darles los últimos detalles. Fíjate que las gafitas, mira, yo les hablaba de pintarlas con el esmalte negro. Aquí tengo este fue el que utilicé. Le eché unas 2 capas a las gafas y encima le apliqué este brillo de uñas, este brillo secante. No le presten atención aquí a estos mordiscos de las tapas. Ignoren eso, mis chicas. Yo lo tapo con la mano, miren. Entonces, estos dos son los que utilicé. Mis chicas, para el bordado de su rostro, voy a hacer zoom para mostrarles. El bordado del rostro, ¿cómo lo hicimos? Al lado del ojito de la pepita negra le hicimos la línea o el hilo blanquito tradicional, que es el que siempre hacemos, mis chicas, de arriba hacia abajo, listo, dando iluminación al ojo. También con un hilo negro yo he utilizado un hilo crochet que ahorita les muestro, mucho más delgado que el que trabajé en macramé para el cabello. Es más delgadito, es hilo crochet normal, para que no quedara tan sobrecargado ya que le íbamos a poner gafas negras. Entonces con ese hilo hicimos una lineecita desde el ojo, desde la parte interna hacia afuera, abarcando una sola ronda y un punto hacia afuera. Y también una pequeña lineecita en la parte superior, una rondita hacia arriba para simular pestañas. Las cejas las hice 2 rondas por encima del ojito, abarcando una ronda en forma diagonal. También las pequitas solamente coloqué 1, 2, 3, 4 pequitas, así como en óvalo o en hexágono. Debajo del ojito y también debajo de la nariz unas 4 rondas hicimos la boquita, la forma diagonal que siempre hacemos. ¿Qué te sugiero, mis chicas? Que compren primero las gafas, las pongan o las ubiquen más o menos donde va a quedar para que ustedes ahí borden la nariz, ¿listo? La nariz iba en la ronda donde repose el alambre de la gafa. Si tienes de esas que son líneas acá recta desde arriba, pues entonces sí la puedes hacer en cualquier lugar.
Así nos ha quedado el rostro, espero que se te facilite. Si ves que se te complica mucho, en el canal puedes encontrar en la playlist de transmisiones en vivo muchísimos bordados que hemos hecho a muchísimas muñecas y princesas. Puedes utilizar cualquiera de ellos. Están ahí paso a paso. Mis chicas, y con respecto al saquito, miren, yo cosí los bracitos justo encima del saquito. ¿Qué más les muestro? Aquí por detrás quedó así el cruzado, súper genial. ¿Qué más les muestro yo? Las coletitas las cosemos como en dirección del ojito, no tan arriba ni tan abajo. Si te fijas, voy a mostrarte, es que no sé cómo mostrarte aquí. Este es el círculo base que hicimos de donde se desprenden las tiras y donde termina el círculo base empecé a coser las coleticas. ¿Listo? Y así nos ha quedado, esa forma la toman ellas solita, esta forma así las coleticas no las he enchurcado ni les he hecho aumento, ustedes vieron lo que trabajamos, lo que tejimos y toman esa forma. Organícenla ustedes con sus manitas y listo. Así se ve por detrás, ya ustedes vieron, así se ve el bolsillito cosido en un costadito. Le cosí solo el costado y la parte baja, la parte de arriba no, para que quedara abriéndose. Y listo, mis chicas, así hemos terminado nuestra chilindrinita. Ya tenemos al chavo y chilindrina. ¿Cuál nos falta? Exacto, nos falta Kiko. Entonces nos falta solamente Kiko y podemos decir que tenemos esta mini colección del Chavo del 8 terminada. Espero que la estén disfrutando, mis chicas. Aquí le dejo el espacio para Kiko la siguiente semana. Adquieran el patrón escrito. Me encanta cuando me apoyan muchísimo con la compra del patrón escrito porque ustedes pueden trabajarlo después al tiempo que quieran y al ritmo que quieran. Así que el enlace lo dejo en la descripción. También me encanta cuando me etiquetan y suben la fotico de sus diseños con mis tutoriales. Me etiquetan en Instagram, en Facebook, aquí por la comunidad de YouTube también lo pueden publicar. Me encanta verles sus trabajos terminados con los tutoriales. Me fascina, mis chicas. Entonces espero vérselos y que me etiqueten. Besitos y que disfruten el Chavo del 8. Que lo disfruten mucho, mis chicas. Las amo montones, mis chicas y mis chicos. Besitos, nos vemos en el próximo.